Y, y voy a compartir la pantalla. Bueno, antes de compartir la pantalla, les comenté el día de ayer que vamos a tener una retroalimentación breve sobre la clase anterior, cada inicio de sesión. Y bueno, quisiera preguntarles, hermanos, de la clase de ayer, realmente fue poco lo que pudimos ver. Empezamos con esta analogía del juego para poder entender la liturgia. Hoy vamos a continuar, pero me gustaría saber eh, con qué se quedaron, qué fue lo que más llamó su atención el día de ayer en nuestra clase. ¿Quién quisiera comentarnos? Permiso. Lo que dije ayer, antes que se corte el final de la clase, bueno, considerando me pareció muy interesante e importante de que la liturgia, cuando estamos en ese tiempo de comunidad de fe, es como el preludio de lo que va a ser la vida eterna, ¿no? En ese tiempo que vamos a estar con el Señor y adorándole y en comunión con Él, ¿no? Si lo tomamos desde ese punto de vista, eh, es maravilloso poder congregarnos y practicar como pueblo, como hijos de Dios, este espacio de adoración y de comunión y bueno, de alimentarnos de la palabra del Señor. Muchísimas gracias, hermana. Claro, es muy interesante entender la liturgia como un anticipo, como una experiencia anticipada de lo que será disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Muchas gracias. ¿Alguien más desea compartirnos alguna opinión o algo que llamó su atención de manera particular? En la analogía del juego me quedó la frase que se acata las reglas y no deja ver más allá del juego. O sea, una vez que está dentro del juego, por ahí no vemos lo que está afuera de, es tal cual. Uno cuando juega no es espectador, así que no puede ver lo que está haciendo los espectadores porque está dentro del juego. Y eso me quedó marcado a mí. Y me quedó bien claro de que esa analogía es así. Si juega, no puede ser hinchada, como decimos acá. Ok, muchas gracias, hermano. Y en la iglesia tenemos esa realidad. Anoche eh, tuve una breve reunión con un matrimonio joven que están participando muy activamente dentro de la iglesia, ya están sirviendo a Dios, pero durante algún tiempo pues estuvieron solamente asistiendo. Y me comentaba este matrimonio en la plática, hermano, es que es muy diferente estar en la banca a ahora estar al frente y ver a toda la congregación. Y es lo que usted acaba de decir, hermano Walter, ¿verdad? Entonces, bueno, son las experiencias también cúlticas que nosotros vamos teniendo. Y bueno, pues vamos a dar oportunidad de otros comentarios más. Gracias, hermano. Adelante, quien desea comentar. Una de las Bueno, yo cosas también que... como ayer, No, no. dale hermano. No, listo, 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 listo. Perdón. Una de las cosas que me gustó es que nos aleja de lo cotidiano. Es decir, de lunes a viernes yo tengo mi vida secular, mi trabajo, y el sábado me dispongo, ¿no? Como equipo, como ese equipo de juego, a adorar y alabar con mis hermanos. Es un día
para olvidarme de lo cotidiano, pero, sí, pero estar presente en lo que es la liturgia con mi hermano, juntos, en equipo. Muchas gracias, gracias hermana. Claro, el tiempo del culto es un tiempo distinto, es un tiempo especial, es un tiempo para restablecer, es un tiempo para eh, recrear también y bueno, pues es un tiempo que Dios utiliza para renovarnos, ¿sí? Así que, bueno, ¿cuántas veces hemos sentido esa experiencia de que llegamos al culto en sábado, o pudiera ser en otro momento, pero llegamos a un culto, ¿verdad? Este, quizá anímicamente a gatas, como decimos, medio llegando, pero sentimos la presencia de Dios y cómo el Señor va regenerándonos anímica y espiritualmente, y cuando salimos fortalecidos, es decir, no salimos de la forma en la cual entramos unas horas antes. Sí, es un lugar, es un espacio importante en el cual nuestro Dios actúa de forma muy especial. Bueno, hermana Alicia, con su comentario terminamos esta sección de retroalimentación y damos inicio a Bu- la clase. Adelante, hermano. Bueno, bueno, como dije Gracias. ayer, que la liturgia es muy importante porque cuando vamos al culto, escuchamos, no solo somos oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios, porque nos salimos alimentados, salimos con otra fuerza, con ánimo. Y también, como dijo el hermano, somos jugadores, porque tenemos que seguir la carrera hasta llegar a la meta. Así es. Eh, bueno, ya el comentario que usted hace también es muy bueno, muy importante. En alguna de las clases, de las primeras clases, pues vamos a aprender a ver, de hecho, nuestra vida como una vida cúltica, ¿sí? Ahorita que comenta usted el tema de la carrera, bueno, no significa que corremos nada más un día a la semana, ¿verdad? Sino que Sí, somos ¿no? creyentes y somos cristianos todo el tiempo, ¿verdad? Y bueno, en el culto hay espacios, perdón, tenemos momentos muy especiales que son dentro del culto, pero cuando no estamos en el culto, nuestro También. cuerpo y nuestra vida es el culto a Dios, ¿sí? Bueno, pero sí es importante revalorar el tema del culto, hermanos. Miren, yo he escuchado eh, en varias ocasiones a hermanos que, que se expresan en los siguientes términos. Eh, ¿Qué hacemos encerrados en las cuatro paredes del templo? Si podemos ir a evangelizar, si podemos ir a compartir el alimento, la obra de Dios está allá afuera, aquí nosotros ya conocemos, es decir, en parte entiendo que si no somos una iglesia evangelizadora, tenemos que empezar a hacerlo, tenemos que empezar a ir a compartir el evangelio y hacer obras de misericordia. Eso me queda bastante claro, pero el comentario con el que se intenta justificar de decir, nosotros ya conocemos, ya no necesitamos estar en cuatro paredes, me parece que es una idea en donde se menosprecia también el tiempo del culto y se menosprecia porque no hay una comprensión de la importancia que para Dios tiene este momento y de las posibilidades de bendición para nuestra vida que surgen cuando nosotros nos reunimos para alabar a Dios. Incluso un culto puede ser un excelente momento para evangelizar, para que una persona conozca a Dios, ¿sí?
siempre y cuando nosotros podamos hacer que los cultos sean cultos amigables, cultos en donde las personas que nos visitan se puedan sentir identificados. Bueno, ya llegaremos a tocar algunos puntos, ya llegaremos a tocar algunos de estos aspectos y entre tanto, pues vamos a iniciar con nuestra primera clase, ¿sí? Eh, voy a compartir en este momento la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla, mis hermanos? ¿Sí? Muy bien. Sí, Bueno, ya vimos ayer el tema o la teoría de la liturgia a la luz del juego, o basados en la metáfora del juego. Y hoy vamos a iniciar con un tema que nos va a remitir a estudiar la liturgia a la luz del Éxodo, ¿sí? Eh, Podemos entender a la luz del libro del Éxodo, pero me voy a referir más bien a la luz del acontecimiento que nos narra el libro del Éxodo, ¿verdad? El acontecimiento de la liberación de Israel de Egipto, hermanos. Y bien, en los relatos de la salida de Israel de Egipto aparecen dos finalidades distintas del éxodo. Es decir, ¿cuál fue la razón por la que Dios decide liberar al pueblo de Egipto? ¿Verdad? Dice Éxodo 3 que Dios descendió y observó la aflicción de su pueblo y observó las calamidades que ellos estaban padeciendo en Egipto y que se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con su amigo. ¿Sí? Y bueno, una de las finalidades, hermanos, que es, me parece, de la que todos somos conscientes, es la de alcanzar la tierra prometida, donde, según el relato bíblico, posteriormente el pueblo de Israel vivirá, ¿sí? Finalmente, como pueblo, con autonomía y con libertad su propio, sobre su propio territorio y con fronteras seguras. Esta es la razón que nosotros vemos de manera más clara, de manera más fehaciente, ¿sí? El tema de la tierra es un tema tan importante que aún hoy, dentro de la política internacional, todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel tiene que ver con su pertenencia, con su tierra, ¿verdad? Con la posesión que ellos tienen de la tierra. Y, y bueno, todos, o quizá la gran mayoría de nosotros, hemos visto aquella impresionante película, ¿verdad? De Cecil B. Miles, y donde Charlton Heston actuó siendo Moisés, ¿verdad? Y bueno, en la película, que marcó toda una época, claramente, ¿verdad? El destino de Israel se cumple cuando ellos vislumbran y llegan a la tierra prometida, ¿verdad? Una tierra hacia la cual marcharon por más de 40 años. Ok, eso lo dice la Biblia y esa es una de las razones
y quizás la que más hemos enfatizado. Pero, y siempre que vemos un pero en una palabra o que alguien dice un pero, va a mencionar algo, no siempre para contradecir, pero sí para apuntalar hacia otra dirección. Y esta es la finalidad, ¿verdad? Junto a esto se apunta repetidamente otra finalidad en la Biblia, hermanos. Es más, no solamente se apunta otra finalidad, sino que en la Biblia el mandato original de Dios a Faraón es el siguiente que vamos a ver a continuación. Este es el mandato de Dios a Faraón. En tres versiones de la Biblia, tres versiones distintas de la Biblia, estoy compartiendo con ustedes Éxodo 7, verso 16. Y veamos lo que dice el texto literalmente. Según la versión Reina Valera, revisión de 1960, el mandato de Dios a Faraón fue: deja ir al pueblo. ¿Y cuál es el propósito? A continuación dice: para que me sirva en el desierto. Esa fue la orden original. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. El mismo pasaje en la versión Dios habla hoy dice: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Y la nueva versión internacional, dice: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Quizás sería, hermana Alicia, ¿podría apagar su micrófono, por favor? ¿Dónde? Ah, en donde dice, ahí está bien. Muchas gracias, hermana. Sobre todo para que la calidad de la grabación pueda estar bien para nuestros hermanos que van a ver, obviamente, la clase grabada. Pues va a ser importante que cuando vayamos a opinar, abrimos nuestro micrófono, pero cuando no estemos opinando, pues vamos a mantenerlo apagado. Bueno, fíjense, tenemos en estas tres versiones de la palabra de Dios el primer mandato que Dios le da a Faraón por boca de Moisés. Obviamente aquí la versión Reina Valera y la versión Dios habló hoy son muy parecidas, solamente cambia una palabra. En Dios habla hoy, en lugar de decir sirva, utiliza la palabra adore. Pero en la nueva versión internacional elabora un poquito, ¿verdad? Y dicen para que me rinda culto, utilizando dos palabras. Es decir, eh, eh, como podemos observar, todas las negociaciones entre Moisés y Faraón tienen como principal argumento el tema del culto. Ahora, algo muy interesante es lo que podemos ver en algunos otros pasajes de la Biblia, como Éxodo 7:26, Éxodo 9, verso 1, Éxodo 9, verso 13 y Éxodo 10, verso 13. Vamos a leerlo. Vamos a ver primero lo que dice el Éxodo capítulo 7, versículo 26. Dice así, perdón, estoy equivocado, es 16. Éxodo 7, 16. Dice: y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir al pueblo para que me sirva en el desierto.
y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Luego vamos al capítulo 9, verso 1, dice, entonces Jehová le dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Versículo 13 del mismo capítulo. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y el capítulo 10, verso 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. Debemos entender que aquí el término servicio, servir, hace una alusión a adoración. Es decir, está hablando de rendir culto a nuestro Dios. ¿Sí? Y noten que es bien interesante que el tema de la tierra prometida aquí no se menciona. Es un tema que se menciona de forma posterior y sí se menciona, pero el primer mandato de Dios a Faraón tiene que ver con la adoración. Israel debe salir de Egipto y debe salir de Egipto porque de esa manera tiene que adorar a Dios. Las negociaciones entre Moisés y Faraón, si le podemos llamar negociaciones, ¿verdad? Eh, a lo mejor es muy burdo la comparación que voy a poner, ¿verdad? Cuando hay una negociación significa que ambas partes están dispuestos a negociar, ¿verdad? Y aquí le vamos a llamar negociaciones, pero realmente no hubo nunca un margen para negociar, ¿verdad? Dios no estaba dispuesto a negociar con Faraón, sino prácticamente lo que hizo fue avisarle, advertirle, y Faraón fue cediendo, no porque quisiera hacerlo, sino porque se vio orillado, ¿verdad? Algo muy parecido con lo que está sucediendo hoy en día en el mundo, ¿verdad? Con el presidente de los Estados Unidos, que está orillando a los presidentes de Canadá, de México, de Panamá, de muchos países, y no está negociando, está orillando, ¿verdad? Bueno, pero vamos a llamarle negociaciones a lo que hubo entre Moisés y Faraón, y todas estas negociaciones tienen como argumento principal un tema. ¿Cuál es el tema? El culto. ¿Sí? Punto número uno. El faraón se muestra relativamente dispuesto a concertar un compromiso. Para él, el conflicto radica en la libertad de culto de los israelitas. Y inicialmente se muestra de acuerdo en sus términos. Dice Éxodo 8:25, en la versión Dios habla hoy. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan a ofrecer sacrificios a su Dios, pero sin salir del país. En otras palabras, si lo que ustedes quieren es adorar a su Dios, aquí lo pueden hacer. No necesitan salir del país ni irse al desierto. Aquí ustedes pueden adorar a Dios y les doy permiso de que lo hagan. ¿Sí? Sin embargo, Moisés insiste de acuerdo al mandato de Dios, porque humanamente hablando, el acuerdo de Faraón no era malo, hermano. El acuerdo de Faraón humanamente era bueno. ¿Cuántas, cuántas veces, por ejemplo, en nuestros países nos sentimos orgullosos de que tenemos libertad de culto, ¿verdad?
y sabemos que hay otros lugares en donde no hay esa libertad de culto. Entonces, Faraón les estaba diciendo, va a haber libertad de culto. Si quieren adorar a su Dios, lo pueden hacer aquí en Egipto. En términos humanos, podríamos decir que no era una postura despreciable en ningún momento. Pero Moisés no podía aceptar esos términos de Faraón porque ese no era el mandato de Dios. Dios fue muy claro en el sentido de que para Israel le pudiese rendir culto era necesario el éxodo. Por eso Moisés le responde a Faraón en estos términos. Debemos ir al desierto a 3 días de camino y ofrecer allí sacrificios al Señor nuestro Dios, tal como Él nos lo ordena. Y después, fíjense, viene todo este tema de las plagas. eh, Viene todo este tema de las plagas y Faraón, hermanos, amplía la oferta del compromiso, consciente que el culto tenga lugar en el desierto, pero solo quiere dejar partir a los hombres. Las mujeres, los niños y el ganado deben permanecer en Egipto. Y yo no soy el defensor del faraón, hermanos. Lo que pasa es que hemos aprendido a leer el Éxodo y a Faraón lo vemos como el villano en esta historia, ¿verdad? Sin embargo, esto que Faraón estaba diciendo era completamente razonable de acuerdo a las prácticas cultuales de la época. Los únicos que ofrecían culto a las divinidades eran los varones, eran los hombres. Y en Israel no fue la excepción posteriormente. Quien ofrecía el culto a Dios era el padre de familia en representación de toda su familia, de sus mujeres, de sus niños, de toda su casa. Así que Faraón les dice, bueno, yo sé cómo es el tema del culto. Si solamente los hombres lo van a ofrecer, no hay necesidad de que se vayan ni las mujeres, ni los niños, ni el ganado. Todo lo demás debe de permanecer en Egipto, ¿sí? Porque había este entendimiento, hermanos, ¿sí? El entendimiento eh, de que así se hacía el culto, ¿sí? Ahora bien, ¿qué dice Éxodo 10, 8 al 11? Presten atención a lo que dice Éxodo 10, del 8 al 11. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. El faraón mandó llamar otra vez a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan a adorar al Señor su Dios. Fíjense, repetidamente se dice, faraón no quiere, pero faraón les está diciendo, vayan a adorar al Señor su Dios. Pero antes díganme quiénes van a ir. Y Moisés contestó, tenemos que ir con nuestros niños y ancianos, hijos e hijas, y con nuestras ovejas y vacas, pues para nosotros es una gran fiesta del Señor. Pero el faraón les dijo, claramente se ven sus malas intenciones, y ustedes creen que el Señor los va a acompañar y que voy a dejar que ustedes y sus niños se vayan, pues no va a ser así. Vayan ustedes, los hombres adultos, a adorar al Señor, ya que eso es lo que quieren. Y Moisés, hermanos, no puede, sin embargo, por muy atractiva que sea la propuesta de Faraón, porque primero Faraón le dice, aquí pueden adorar a Dios, con libertad aquí lo pueden hacer. Si eso implicaba construir santuarios, altares, aquí adoren a su Dios. Pero después Faraón, cuando Moisés le dice, no, tenemos que ir al desierto, le dice, pues váyanse al desierto entonces. Pero nada más los que estrictamente hablando
van a ofrecer adoración a Dios. Faraón pensaba que estaba negociando, hermanos, pero en realidad, aquí vemos claramente que en realidad Moisés no puede negociar la naturaleza del culto con un dirigente extranjero. Por mucho que ese dirigente fuese el gobernante más importante del mundo, porque la forma del culto, hermanos, no es políticamente negociable. Así que vemos en la Biblia que Moisés rechaza la tercera y la más generosa propuesta del faraón. ¿Sí? En Éxodo capítulo 10, verso 24, dice la Biblia, entonces, fíjense lo que dice Éxodo 10, 24, en la versión Dios habla hoy. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y le dijo, vayan a adorar al Señor y llévense también a sus hijos, pero dejen aquí sus ovejas y sus vacas. Pues aún con esta propuesta tan atractiva, Moisés decide no negociar. El culto, hermanos, solo se puede realizar conforme a las reglas del juego de nuestro Dios, no a las reglas del juego político. ¿Sí? Y qué interesante, vamos a hacer una pausa. ¿Qué opinan ustedes hasta este punto en el cual nos encontramos? Y al ir de alguna manera desmenuzando un poquito más lo que fue la interacción entre Moisés y Faraón respecto a la salida de Israel de Egipto. Estamos muy acostumbrados a decir, es que Faraón no los dejaba salir, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo de que realmente Faraón, estaban hablando dos idiomas distintos. Faraón pensaba que estaba negociando, pero Moisés estaba diciendo nada más. Este, pasa como en la política, hermanos, un ex embajador norteamericano en un libro biográfico mencionaba acerca de su experiencia como embajador aquí en México y, y él decía que la gran diferencia entre los diplomáticos norteamericanos y los diplomáticos mexicanos es que cuando dialogaban, los mexicanos pensaban que estaban negociando mientras los norteamericanos simplemente les estaban diciendo lo que iba a suceder, ¿verdad? Y bueno, pues aquí es lo que estamos viendo. Faraón pensaba que estaba negociando, pero Moisés lo que estaba haciendo es diciéndole lo que tenía que suceder. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta hasta este punto en el que nos encontramos? Permiso. A mí me llama mucho la atención el versículo 27 del capítulo 8, ¿no? Que ahí dice, para ofrecer sacrificio al Señor nuestro Dios tenemos que salir al desierto a una distancia de 3 días, tal como Él nos ordenó. O sea, lo iban a hacer de acuerdo a lo que Dios ordenó, no a lo que ellos pensaban o a lo que ellos planeaban, sino estaba el pueblo abocado a la obediencia a Dios. Así es. Muchas gracias, hermana. ¿Alguien más, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna queja? Lo que ustedes quieran opinar. ¿O le seguimos? Parece bien. Bueno, vamos a seguir entonces. Pero lo que quiero resaltar, y lo menciono antes de poner nuevamente la diapositiva, es que necesitamos notar que el culto a Dios es una de las razones por las cuales Israel sale de Egipto. Generalmente no lo mencionamos. Mencionamos el tema de eran esclavos,
la tierra prometida, la promesa de Dios a Abraham se tenía que cumplir, pero vemos aquí que es demasiado importante el tema del culto a Dios como una razón por la cual el pueblo de Israel debe salir de Egipto, ¿sí? Entonces, bueno, no perdamos de vista eh, esta línea de interpretación de la palabra. Y continuamos. Entonces, hermanos, tenemos aquí esto. Israel sale de Egipto para ser, por dos razones, para ser un pueblo distinto a los demás, pero a su vez Israel también sale de Egipto para dar culto al Dios verdadero, al único Dios verdadero. Y de esta manera podemos expresar la singularidad de la liturgia del pueblo de Israel, hermanos. ¿Sí? Eh, todos los pueblos tenían su liturgia. Perdón, hermanos, interrumpo solo para preguntarles, ¿cómo están escuchando mi audio? ¿Me están escuchando bien? Sale cortado, ¿O me pastor. escuchan con cierta deficiencia? Sale Bueno, cortado. les quiero comentar, gracias, hermano. Les quiero comentar que desde ayer tenemos una contingencia muy fuerte aquí en la ciudad de Monterrey. La gran parte de la ciudad se quedó sin energía eléctrica, hay muchos apagones, muchos incendios también. Ahorita la calidad del aire está muy mal. Entonces, esto ha afectado también el tema del internet. Me disculpo, pero el Zoom también me notifica, ¿verdad? Que posiblemente la disminución en la señal del internet pudiera estar afectando también mi audio, hermanos. Entonces, ayer mismo, ¿verdad? Acabando la clase, se nos fue la luz y me desconecté abruptamente, ya no me despedí de ustedes. Entonces, es lo que les quiero explicar. ¿Sí? Bueno, pero espero que me puedan escuchar, espero que me pueda ayudar a entender en medio de los detalles que estamos viviendo. ¿En qué consiste la singularidad litúrgica de Israel, hermanos? ¿Sí? Bueno, por de pronto, indudablemente en su destinatario, es decir, en el Dios al cual el pueblo adora. Otras religiones, situémonos en el tiempo del Éxodo, eh, otras religiones dirigen su culto a poderes penúltimos. Recuerdan ustedes que los pueblos de la antigüedad pues adoraban deidades, que el dios de la lluvia, el dios de la cosecha, el dios de la guerra, de la fertilidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? O los astros, ¿verdad? El sol, la luna, algunos planetas eran considerados dioses o diosas, ¿sí? No le rinden culto al Dios verdadero, ¿sí? Cuando hacen sacrificios, estos sacrificios van destinados a los poderes, a las fuerzas con las que el ser humano tiene que verse a diario, a los que tiene que temer, a los que tiene que volver propicios, con los que tiene que reconciliarse. Y, y en el caso de Israel, Israel ha repudiado a esos dioses. El Decálogo dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. Y dice el primer mandamiento, no tendrás otros dioses aparte de mí. No tendrás otros dioses aparte de mí. ¿Sí? Así que Israel repudia a esos dioses, no solamente los repudia, sino que los considera como demonios, eh,
y entienden que Dios es el único que merece adoración. Y este es el primer mandamiento, hermano. No tendrás otros dioses aparte de mí. Y entonces ellos adoran al Dios verdadero, al Dios único. Y al Dios único se le adora, hermanos, mediante un amplio sistema sacrificial, reglamentado escrupulosamente en la Torah, ¿sí? Y bueno, si observamos, hermanos, más de cerca la historia del culto de Israel, esta nos lleva en el último extremo hasta Jesucristo, introduciéndonos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Quizá está por demás decir que la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, que nosotros conocemos también como el Pentateuco, ¿verdad? Y que para la religión judía representan la porción más importante de las escrituras. ¿Cómo podemos entender la liturgia de Israel a la luz del Nuevo Testamento, hermanos? Hoy nosotros que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, que conocemos el Evangelio, que conocemos el mensaje de salvación, pues podemos ver, hermanos, que en el Nuevo Testamento se da la mediación interior de todos los elementos que se dan en el Antiguo Testamento, pero que en la persona de Jesucristo quedan integrados y que muchos hacen alusión a su muerte, pero también a su resurrección, hermanos. Vamos a hablar un poquito de algunos de estos aspectos. Por ejemplo, tenemos el tema del sacrificio de Abraham. Cuando hablamos del sacrificio de Abraham, me refiero, hermanos, a el patriarca obedeciendo el mandato de Dios y que entonces él está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Isaac, el hijo de la promesa. Isaac, el destinatario de la promesa de Dios. Y cuando Dios le pide a Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac, y Abraham está dispuesto a hacerlo, hermanos, al ofrecérselo a Dios, lo que Abraham le está ofreciendo le está ofreciendo todo, hermanos. Ya que si no tiene descendencia, el ofrecimiento de la tierra prometida, cuando Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, después le dice, yo te bendeciré y serás sobremanera grande, la tierra que estás pisando, que están pisando tus pies, yo te la daré. Todo ese ofrecimiento, hermanos, de la tierra otorgada a su descendencia, en realidad carecería de sentido. Bueno, conocemos el relato bíblico, sabemos que en el último instante, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar, de asesinar a su hijo, fue Dios mismo quien impidió que ese sacrificio se llevara a cabo, hermanos. Y a cambio, cuenta la palabra de Dios, a Abraham se le entrega un carnero, un cordero macho, que podrá ofrecer a Dios como sacrificio en lugar de su hijo. El principio de la sustitución lo encontramos allí. El principio de la sustitución, hermanos, es el sacrificio vicario por orden divino. Dios da el cordero y a su vez Abraham se lo va a devolver a Dios como ofrenda. Y bueno, hermanos, atravesamos todo el Génesis, hermanos, todo el Pentateuco, toda la Biblia hebrea, ¿verdad? Hasta llegar a Jesucristo. Y llegamos al Señor Jesucristo y dice el Evangelio de Juan que en palabras de Juan el Bautista, cuando el Señor Jesús llega al río Jordán para ser bautizado,
Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, hermanos, aquel Cordero eh, entregado a Abraham era una representación, era una figura del verdadero vicario, del verdadero sacrificio vicario, hermanos. ¿Sí? Eh, Jesús es el Cordero de Dios. En otras palabras, Jesús es el Cordero que viene, que viene de Dios. La liturgia de la Pascua, hermanos, ¿verdad? También la liturgia de la Pascua, aquí el Cordero aparece, ¿verdad? Como el rescate mediante el cual Israel es librado de la muerte de los primogénitos. En la fiesta de la Pascua, el Cordero es especial, es central, pero para nosotros, hermanos, el Cordero, por excelencia, es el Señor Jesucristo, hermano. La teología del culto cristiano, comenzando por Juan el Bautista, que fue el que dijo acerca de nuestro Señor que Él es el Cordero que viene de Dios, ha reconocido en Cristo a ese Cordero, hermanos. Apocalipsis describe al Cordero sacrificado, que fue inmolado, pero que vive como el centro de la liturgia celestial. Uh-huh. Bueno, vamos a algunas definiciones. Les decía ayer que en otro sentido, a lo mejor hubiésemos empezado por esto, pero yo creo que ahora que hemos visto algunas definiciones, eh, como el tema del juego, el tema del culto a la luz del Éxodo, el significado, ¿verdad?, del Cordero, ¿verdad?, y del sacrificio del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. eh, Hablar de definiciones ahora va a tener un poco mayor de sentido para nosotros porque ya estamos más empapados acerca del término liturgia. Bueno, vamos a tener las definiciones tanto de culto como de liturgia, ¿sí? ¿Qué es culto, hermanos? Para empezar, hoy en día, hablar de culto, hermanos, es hablar de una palabra que en muchos contextos tiene cierta connotación negativa, ¿verdad? Eh, para muchos hablar de culto es hablar así como de algo culto, de algo un poco, eh, poco honesto, etcétera, ¿verdad? Culto simplemente, hermanos, se refiere a toda expresión de sentimiento religioso. Es una definición genérica, hermanos. Toda expresión de sentimiento religioso, ¿sí? Y de una forma más amplia, es el conjunto fijo y ordenado de normas o de reglas por el cual o por las cuales se haya organizada la religión exterior correspondiente a una determinada sociedad, ¿sí? Entonces, ateniéndonos a esa definición, hermanos, tendremos así, por ejemplo, un culto pagano, un culto hebreo o culto judío, un culto cristiano, ¿verdad? O un culto de acuerdo a la denominación o al grupo religioso que podamos estar citando en cuestión, ¿sí? Es decir, todas las expresiones religiosas tienen un culto, tienen sus normas, tienen sus propias reglas, ¿sí? Eh, y en este caso, hermanos, para nosotros, para nuestra materia, culto también viene a ser sinónimo, como lo vamos a ver más adelante, de liturgia. Y vamos a utilizar más el término liturgia, ¿sí? Nos vamos a atender preferentemente por ser un término más
común de los escritores modernos, hermanos. Y la palabra liturgia, este, es una palabra de origen griego, ¿sí? Leiturgia. Y ahorita vamos a ver un poquito de por qué los griegos, ¿verdad? Pero en el uso corriente de los clásicos griegos, liturgia entraña el concepto de una obra pública llevada a cabo en bien del interés de todos los ciudadanos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de obra pública, hoy nos referimos al alumbrado, al pavimentado, a las mejoras a la ciudad, ¿verdad? Todo eso que es de orden público, a la seguridad pública, ¿verdad? Pues hubo un tiempo en el cual, hermanos, el tema de la adoración o el tema de la religión también era considerado como una obra pública, ¿sí? Así como hoy, el tapar los baches de una calle, ¿verdad? Baches es cuando tiene muchos hoyos, ¿verdad? Así lo entendemos. Eh, bueno, eh, hoy el culto público no se entiende como una obra pública porque no depende del Estado. Cada quien tiene derecho de hacer su culto. Pero hubo un tiempo en el que también el culto era considerado como un derecho y una obligación que el Estado tenía que asumir y que tenía que proveer. ¿Sí queda claro esto, hermanos? ¿Sí me explico? Entonces se utilizaba el término liturgia, ¿sí? Eh, en las ciudades griegas, hermanos, y, y en especial en la ciudad de Atenas, los que, los que poseían, digamos, una situación económica más próspera que la mayoría de las personas, tenían una responsabilidad, estaban encargados de invertir en algunas prestaciones para beneficiar a la sociedad, ¿sí? Aristóteles escribió esto, dice Aristóteles: los gastos destinados al culto de los dioses son comunes a todas las ciudades. Es necesario, pues, que una parte de los fondos públicos sirva para pagar los gastos del culto de los dioses. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Que las autoridades se encargaban de organizar una fiesta pública para una deidad, o la representación oficial de la ciudad en los Juegos Nacionales, eh, porque era un gasto público, ¿sí? El tema de la religión, ¿sí? Y se entendía que invertir en la religión era un servicio que se llevaba a cabo para beneficiar a, a la colectividad, es decir, a todas las personas. ¿Por qué estamos hablando de los griegos, hermanos? Bueno, debemos de saber que la primera versión de la Biblia es la versión de los setentas o la versión de la Septuaginta, hermanos, la primera traducción bíblica. Esta traducción, hermanos, surge en la diáspora. Eran ya muchos judíos de habla griega, ¿verdad? Y cuenta la tradición que 72 ancianos o 72 rabinos tradujeron el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea al griego koiné. Los judíos eran muy prácticos, así para que 72 lo englobaron en 70 y por eso es como la Biblia de los 70 o la Septuaginta. Bueno, al ser la primera traducción, hermanos, eh, en un sentido esencialmente religioso, fue en esta traducción cuando se introdujo en la Biblia el término liturgia, ¿sí? Porque los traductores veían que Israel tenía un culto, ¿verdad?
y en lo referente al culto se le conocía como liturgia, ¿sí? Aunque en el uso griego, liturgia eran muchas más cosas, como ya les acabo de comentar, pero el término apropiado que tenían que utilizar para el culto era ese, ¿verdad? En liturgia indicaban el ministerio sagrado que los sacerdotes y los levitas debían desempeñar en el tabernáculo en nombre y en favor del pueblo. Y es a partir de ahí, hermanos, que se sigue usando, no solo para indicar el servicio de los sacerdotes en el templo, sino que los escritores del Nuevo Testamento, quienes también escribieron en griego koiné, ellos, siguiendo la traducción de la Septuaginta, cada vez que hablaban acerca de culto, hermanos, también utilizaron la palabra liturgia, ¿sí? Por ejemplo, para hablar acerca de los actos del eterno sacerdocio de Jesucristo, para mencionar que el sacerdocio de Jesucristo es mucho más excelente que el sacerdocio levítico, eh, para hablar acerca del servicio eucarístico de la nueva ley. El término liturgia, hermanos, viene a ser sinónimo de culto, de sacrificio y de servicio. Ujú. Por eso podemos entender en el pasaje de Éxodo que compartía inicialmente que alguna versión habla en términos de servir a Dios, aunque otras dice rendir culto a Dios y otra dice adorar a Dios. Bueno, liturgia engloba todos esos términos. Me detengo tantito y les pregunto, bueno, no les pregunto, más bien doy oportunidad para que haya preguntas o comentarios. ¿Cómo vamos? Anotando términos. Anotando. Bueno, quédense con que liturgia es sinónimo de culto, sinónimo de servicio a Dios, sinónimo de sacrificio, ¿verdad? Eh, eso es, digamos, a donde tenemos que llegar, ¿sí? ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Por cierto, quiero pues agradecerles. Veo que no sé si ya están todos, pero veo que hay un buen número de hermanos que ya están en el grupo de WhatsApp. Bueno, pues ahí en el grupo de WhatsApp, una eh, de las posibilidades es que pueden ustedes ahí hacer preguntas, ¿verdad? O algo que no haya sido claramente explicado, pues ahí se puede mencionar y lo podemos explicar, ¿verdad? Con mayor detenimiento. Así que vamos a darle pues también ese uso al WhatsApp como tal, ¿sí? Este, vamos a continuar. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia ahora. Vamos a hablar un poquito de historia y vamos a remontarnos, vamos a avanzar del tiempo del Éxodo hasta el primer siglo de la era cristiana, ¿sí? Eh, y vamos a hablar acerca de liturgia judía y de liturgia cristiana. Bueno, por liturgia cristiana entendemos las formas o la forma o las formas en las cuales la iglesia, ¿verdad?
la naciente iglesia de Jesucristo empezó a expresar su adoración a Dios y a Jesucristo. Y lo primero que tenemos que decir con relación a la liturgia cristiana es que esta liturgia comenzó siguiendo más o menos el modelo de la liturgia judía. Esto es completamente comprensible, hermanos, toda vez que los primeros seguidores de Jesús fueron judíos y en realidad nunca dejaron de ser judíos, ¿sí? Entonces encontramos, por ejemplo, a los discípulos de Jesús en los Hechos de los Apóstoles yendo al templo de Jerusalén a orar. Encontramos a Pablo presentándose en el templo ofreciendo sacrificios a Dios también, o yendo a la sinagoga cada 8 días, hermanos. Era una liturgia mayormente ceremonial, ¿sí? La liturgia judía, vamos a verla con detenimiento, pero era una liturgia de ceremonias, de ritos. Pero en la liturgia cristiana, ¿verdad? También encontramos que elementos como la lectura de las escrituras y la predicación fueron desde un inicio muy importantes, ¿sí? Encontramos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, el maravilloso sermón de Pedro, ¿verdad? El día de Pentecostés, o el gran y elocuente sermón de Esteban antes de ser apedreado. La centralidad de las escrituras para la predicación fueron sumamente importantes para la iglesia primitiva. Vamos a hacer un recorrido a vuelo de pájaro, ¿verdad? Con el correr del tiempo, hermanos, con el correr del tiempo, a la liturgia se fueron incorporando otros elementos, ¿sí? Por ejemplo, consagración de personas. Ya en algunas cartas pastorales encontramos que hay obispos, que hay, dice, si alguno anhela obispado, buena cosa desea, pero el obispo debe ser. Hay ancianos, es decir, se empiezan a consagrar a personas para funciones específicas. Hay bendiciones en las cartas y en los libros del Nuevo Testamento, encontramos muchas de ellas. Hay canto y hay símbolo, ¿sí? Todo esto se fue incorporando, hermanos, con el paso del tiempo. A vuelo de pájaro llegamos hasta la Edad Media, y en la Edad Media es inevitable que hagamos alusión a la Iglesia Católica institucionalizada, ¿verdad? Y bueno, la Iglesia Católica hizo todo un cambio y un retroceso, además de lo que es el culto a Dios y en términos generales de lo que es la religión cristiana. La cena del Señor se convirtió en misa, ¿sí? La proclamación de la palabra no era una predicación, sino enseñanzas sobre el derecho canónico. ¿Qué es eso? Bueno, se dedicaron a enseñar más, no la palabra de Dios, sino las leyes internas de la iglesia. Los feligreses eran simplemente espectadores. La solemnidad y la fastuosidad de la liturgia medieval contrastaba con la realidad del pueblo más pobre y discreto. Y llegamos hasta el siglo XVI con la Reforma Protestante. En esta época, hermanos, las ceremonias continuaron formando parte de la liturgia protestante, pero ya no eran lo central del culto. Una gran aportación de la Reforma Protestante es que se colocó la predicación como lo más importante.
Hoy nosotros entendemos que somos el pueblo que se reúne en torno a la palabra de Dios. Recordemos las 5 solas de Lutero, ¿verdad? Solo Cristo, solo la gracia, solo la fe, solo la escritura, ¿verdad? Me detengo en ese, solo la escritura. Se colocó la predicación como lo más importante, ¿sí? Por encima de cualquier tradición, de cualquier interpretación canónica. Pero después también, como resultado de la Reforma Protestante, llegó la diversificación de las prácticas litúrgicas entre las iglesias protestantes que se hizo notoria en los siglos posteriores. Ujú. Bueno, ¿qué dice el Antiguo Testamento, hermanos? Bueno, hasta aquí alguna pregunta, mis hermanos. No, pastor. Bien, bueno, vamos a avanzar, ¿verdad? Gracias, hermanos. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Las introducciones, perdón, las instrucciones litúrgicas se relacionan con lo que la ley de Moisés dice sobre las fiestas, los sacrificios y otras actividades en el tabernáculo y en el templo. Entonces, el libro de Levítico, hermanos, es muy importante para poder entender la religión de Israel. De hecho, el libro de Levítico es el más importante en esos términos. Y en Levítico capítulo 22 encontramos las instrucciones sobre las ofrendas y los sacrificios. Y en Levítico 23 encontramos las instrucciones para la celebración de las fiestas. El principio que guía el ceremonial del culto israelita y judío es la santidad. El culto en sí es una forma de expresar la santidad de nuestro Dios, hermano. ¿Sí? Cuando Salomón dedicó el templo, hubo una gran celebración y un culto gigantesco lleno de sacrificios como ofrenda y de mucha música, según primer libro de los Reyes, capítulo 8. Los salmos, eso es algo que sabemos, ¿verdad? Son el himnario del pueblo de Dios. Las 3 fiestas principales son la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos. Pero fíjense, hay una gran diferencia, hablando de liturgia, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es muy específico en la forma en la cual Israel debe adorar a Dios. Si bien el libro de los Salmos es el himnario del pueblo de Israel, hermanos, el libro de Levítico es el manual de liturgia. Y bueno, vamos a hablar ahorita de Levítico, pero quiero resaltar esta diferencia porque toda esa meticulosidad que en el Antiguo Testamento hay en cuanto a las formas, los procedimientos y las instrucciones para adorar a Dios, brillan por su ausencia en el Nuevo Testamento. Es decir, en el Nuevo Testamento, en comparación con el Antiguo, no hay tantas instrucciones sobre cómo desarrollar la liturgia cristiana. En el Antiguo sí, pero en el Nuevo Testamento, de lo que sí se habla bastante es de la adoración a Dios, pero se hace en términos que podemos entender más bien generales y se dan instrucciones específicas sobre el culto público, ¿sí? Por ejemplo, hablando de principios generales, sobresale lo que el Señor Jesucristo en Juan capítulo 4, del verso 20 al 24, enseñó mientras dialogaba con la mujer samaritana. Y entonces en el Nuevo Testamento encontramos más que instrucciones específicas, principios que orientan nuestra adoración
y nuestra liturgia. ¿Cuáles son estos principios? Habría que ver la cita bíblica. Vamos a Juan capítulo 4. Y versos 20 y 21 dicen lo siguiente, hermanos. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En el contexto del primer siglo de nuestra era, hermanos, los samaritanos eran un pueblo descendiente de los antiguos israelitas, pero mezclados también con habitantes que llegaron de otros lugares y que conservaban la religión de Israel de una manera muy particular, con la salvedad de que ellos adoraban a Dios no en Jerusalén, sino en el monte Gerizim, donde también estaba dirigido un templo. Ese es el contexto de este debate entre Jesús y la mujer samaritana. Pero Jesús enseña algo muy importante. Y esta lección no solamente fue para esta mujer, sino es para todos nosotros. Enseña Jesús que el lugar de adoración, a la luz del Evangelio, ya no es tan importante como lo fue en tiempos pasados. Sí adoramos a Dios en lugares especiales, porque tenemos que hacerlo, y son lugares especiales porque están consagrados a la adoración a Dios, también lo creemos así, pero en esencia entendemos que la presencia de Dios no se limita a esos lugares, hermanos. Y la reflexión aquí radica en entender o que nosotros nos preguntemos cuánta importancia le damos hoy a los lugares de adoración, ya sean templos, santuarios o escenarios. La religión de Israel enseñaba que el fiel creyente debía peregrinar hacia Jerusalén porque era el lugar santo por excelencia. Hoy, por ejemplo, el cristianismo más tradicional, el cristianismo católico, tiene en diferentes puntos del mundo lugares de peregrinación, ¿verdad? Aquí en México, por ejemplo, en el mes de diciembre, la Villa de Guadalupe en la Ciudad de México es un centro de adoración católica, ¿verdad? Donde millones de personas cada año suben para venerar a quienes ellos creen, ¿verdad? Que es la madre de Jesucristo. Otro lugar también de peregrinación está en San Juan de los Lagos, ¿verdad? Y, y bueno, son lugares en donde incluso su economía depende, ¿verdad? Es una economía religiosa. Pero lo mismo puede suceder en Lourdes, en Francia, lo mismo sucede en la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén es una economía religiosa, ¿no? Por todos los peregrinos que anualmente van para allá actualmente, o para los católicos la ciudad de Vaticano, o para los musulmanes la Meca, etcétera, hermanos. No. Nosotros reflexionamos. ¿Cuánta importancia le damos hoy a los lugares de adoración? No tenemos que peregrinar, hermanos. La palabra dice, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y el verso 23 y 24 que dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí vemos, hermanos, que la actitud es más importante que el lugar y que la forma. En nuestros días, también no solamente le damos importancia a los lugares, sino también le damos importancia a las formas. Pero perdemos de vista que más importante que eso es la actitud, hermanos. La actitud con la que nos presentamos en el culto a Dios. Recuerden ustedes aquel ejemplo, ¿verdad?
que Jesús pone de dos hombres que habían ido al templo a orar, un publicano y un religioso, y el religioso decía en una oración en alta voz: Señor, muchas gracias porque no me hiciste mujer, porque no me hiciste gentil, porque no me hiciste como este publicano pecador, muchas gracias. Y el hombre publicano pues solamente decía: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Jesús dice: ¿quién creen ustedes que salió realmente justificado delante de Dios? ¿Sí? Entonces, más importante que el lugar y que la forma es nuestra actitud, hermanos. Y, y viene una crítica interna, hermanos. Nosotros como iglesia le damos mucha importancia a los lugares todavía y le damos mucha importancia a las formas. La pandemia que todos vivimos nos hizo pensar de nuevo en estos aspectos importantes de la adoración. Y para mí, hermanos, cuando empecé a dar esta clase, estábamos en pandemia, obviamente, y cuando superamos la pandemia, estaba yo en la disyuntiva de decir, bueno, voy a eliminar esta parte de la materia, y sin embargo, año tras año he decidido dejarla porque esto fue una enseñanza que no podemos olvidar, que tenemos que recordar. ¿Qué aprendimos como iglesia durante la pandemia? Pues la pandemia nos enseñó, hermanos, que es posible, ¿verdad? Es posible tener un culto a Dios sin estar en el lugar donde habitualmente ofrecemos el culto y sin las formas que habitualmente tenemos, pero con actitud correcta a nuestro Dios. De repente el templo se transformó en una sala de Zoom y de esta manera empezamos a adorar a nuestro Dios. Bueno, voy a dejar aquí la presentación. Voy a dar lugar a preguntas y comentarios, hermanos. Me quedó la parte de actitud, la de Juan capítulo 4, es la actitud. Eso me encantó. Creo que eso denota quiénes somos realmente como cristianos. Así es, así es. Muchas gracias, hermano Walter. Eh, sí, en el culto cristiano realmente la actitud de corazón es esencial. ¿Sí? No, no podemos adorar a Dios con una mala actitud, definitivamente. Quizá podríamos ser un poco inexactos en nuestra liturgia, ¿verdad? Eh, no descuidados, sino inexactos, pero la actitud debe de ser siempre, siempre la correcta. Pues no sé, mis hermanos, si hay alguna pregunta, algún comentario, quizá quieran digerir un poquito más esta clase y en un ratito más llegan las preguntas. Pues yo estoy a sus órdenes. La intención de estar en el chat es estar a sus órdenes y en tiempo extra clase, ¿verdad? El poder estar comentando y poder estar dialogando sobre estos temas que, pues a los que amamos a Dios y quienes amamos a la iglesia y servimos, pues obviamente son los temas nuestros que nos apasiona, que nos gusta, que nos llena y, y bueno, pues vamos a seguir estudiando. Con el favor de Dios, pues nos saludaremos la próxima semana, el próximo martes. Nuestras clases son martes y miércoles. Una preguntita, pastor. Sí, La- hermano. la- las placas que usted va compartiendo, ¿las va a subir a la plataforma o al WhatsApp para ir a leer en algún momento? el- La voy a subir, sí, hermana. Lo que generalmente hago es enviarlas directamente al seminario con mi hermano Abraham.
No tendría yo problema de subirle al WhatsApp también, nada más que el hermano lo autorice, pero me parece que lo voy a seguir enviando directamente con él también para que ustedes desde la plataforma también puedan acceder. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Que Dios los bendiga, hermanos, que tengan una excelente tarde y nos saludaremos.